Buenas noches, bienvenidos todos a esta videocharla astillada. Buenas noches, un poco oscuro, pero se puede ver ahí la portada del libro Los Usurpadores, la nueva obra de Jorge Cepeda Patterson, una novela sobre los asuntos políticos, sobre intrigas de la política mexicana. Jorge Cepeda Patterson es un periodista, director actualmente del portal Sin Embargo, crítico, eficaz, y ha ganado el Premio Planeta 2014 y es un escritor que está destacando en este tipo de novela política policíaca. Les digo además que en el aspecto deportivo, los Cachorros de Chicago ganaron el sexto juego de 7, lo ganaron hoy de una manera apabullante sobre los Indios de Cleveland y van a un séptimo juego de esta serie de las ligas mayores de béisbol profesional en Estados Unidos. Les comento además de que hoy ha habido mucho movimiento en las redes sociales respecto a esos anuncios que ha colocado el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, panista actualmente, que antes fue priista, del equipo de Elba Ester Gordillo, un personaje polémico por la manera como ha gobernado en Puebla, con una actitud muy represiva, con una vocación por los negocios para sus amigos, para su gente allegada, y con un gobierno dedicado a las élites, a los negocios, con mucha aparatosidad, pero sobre todo con el proyecto político de que Moreno Valle quiere ser el candidato del PAN a la presidencia de la República en 2018, situación con la cual compite con Margarita Zavala Gómez del Campo, la esposa de Felipe Calderón, y con Ricardo Anaya Cortés, que es el presidente del Comité Nacional del PAN. Bueno, pues resulta que como Moreno Valle se ha sentido rezagado en esa carrera, pues simple y sencillamente recurrió a una de las tretas que hemos visto con mucha frecuencia en este esquema de la política mexicana. Se contrata publicidad con una revista, en este caso Líderes Mexicanos, una revista que cada año hace una gran comida en la que les entrega distinciones a los 300 líderes de México. Van los principales políticos, personajes de la farándula, personajes públicos. Bueno, pues esta revista publicó en su portada una fotografía de Moreno Valle y ahí menciona que él es el nuevo presidenciable. Y eso se ha colocado en montones de espectaculares por todo el país, no en Puebla, sino en todo el país, anunciando al nuevo presidenciable. Pues es un truco, evidentemente, para colocar esa portada, esa idea, esa frase en todos los lugares y decir, pues que la revista es quien contrató esos espectaculares y que en ejercicio de la libertad de expresión, pues se pueden hacer eso y muchas cosas más. Desde luego que es una trampa evidente y la Comisión de Quejas y Denuncias del normalmente poco eficaz Instituto Nacional Electoral se puso las pilas, se pusieron muy enérgicos y dijeron 12 horas, Rafael Moreno Valle, para que tú y la revista Líderes Mexicanos retiren toda esa propaganda que han colocado. Bueno, pues han pasado 12 horas, 24 y pasarán 48, 72 y muchas más y no se retiran esos anuncios espectaculares. Hoy hemos tenido muchos reportes de diversas partes del país, donde hay incluso un tuitero nos comentaba que había dos, uno tras otro, con una diferencia de 20 metros. El derroche del dinero proveniente de no se sabe dónde para promover una precandidatura presidencial. Todo esto en el esquema que hemos visto del derroche tradicional de dinero para esas promociones adelantadas. Si alguien sabe del asunto, pues es Enrique Peña Nieto, que desde el gobierno del Estado de México hizo toda una campaña publicitaria en medios de comunicación masivos, en televisión, en Televisa, para posicionarse como precandidato presidencial. Y luego se ha dado
pues la historia de todos los demás gobernadores. Pero hoy México vive una verdadera crisis ética, operativa, monetaria y política y social en relación con este esquema de los gobernadores dedicados a utilizar el dinero público de la manera que les da la gana. Hoy podemos ver en Veracruz a presidentes municipales de diferentes partidos, incluyendo al PRI, que están en movilizaciones y protestas exigiendo que les den dinero para poder tener viabilidad, porque no tienen dinero para pagar nóminas y lo que se viene. Todo esto como producto del saqueo realizado por Javier Duarte de Ochoa, pero que no es el único, no ha sido el único. En realidad, difícil me sería proponer a un gobernador como excepción a esta cauda de corrupción, de frivolidad que se da en todo nuestro país. En Chihuahua está Javier Corral, también denunciando que no tiene viabilidad financiera, y en estos casos están solicitando el actual gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, que es hechura y operador de Javier Duarte de Ochoa, pues está pidiendo miles de millones de pesos como préstamo para poder sacar adelante las cuentas que no se cumplieron por culpa de esas desviaciones que hizo el ahora prófugo Javier Duarte de Ochoa. En Chihuahua ha sido el gobierno de César Duarte, priista también, el que ha dejado a Chihuahua temblando con las finanzas maltrechas y con una inviabilidad en lo inmediato. De tal manera que el panista Javier Corral llega sin posibilidades de hacer las cosas que quiere, sino empezar a pagar deudas, a pagar nómina, a pagar aguinaldos, es lo único que tiene por ahí. En Durango se ha detenido a la subsecretaria de Finanzas, Leonor Gutiérrez, la han detenido como responsable pues de muchas otras maniobras que se han realizado también en ese lugar donde perdió el PRI y ganó pues un panista que hace 6 años era priista y que ahora ha llegado al poder, pero también todos llegan para encontrarse con las vacas flacas, con las finanzas desfondadas, sin recursos y tener que ir a pedirle a la federación que los apoye para salir adelante, cuando la federación, el gobierno federal, pues también atraviesa por una circunstancia de mucha restricción presupuestal para la gente, para lo popular, porque ya ven que la oficina, los gastos de Peña Nieto aumentaron 63% o algo así, es decir, entre viajes, champaña, caviar, gastos suntuarios, trajes y vestidos de gran gala para la señora Rivera, pues en eso sí se gasta todo lo que sea necesario, pero en lo general sí habrá y hay un proyecto de restricción presupuestal. Los esquemas de gobierno en los estados que hasta ahora han funcionado han entrado a un proceso de crisis. Los gobernadores han gastado más de lo que requieren. Ahí está el caso de Humberto Moreira, que superendeudó al estado de Coahuila y que él olímpicamente dice que fue una mega inversión la que él hizo, porque mega endeudó al estado y con esa mega cantidad de dinero hizo obras, hizo cosas bajo el esquema clásico de que haz obra, que algo sobra. Ese esquema de saqueo de las finanzas estatales mantiene a las entidades federativas en una condición de no poder responder a las necesidades y exigencias de los ciudadanos. ¿Cuándo Padres? Bueno, pues Padres es otro de los ejemplos en Sonora, con el presunto cambio de siglas, lo que en España llaman el turnismo político. Por turnos van avanzando. Hoy le toca al PAN, hoy le toca al PRI, hoy le toca al PAN, hoy le toca al PRI. Es el turnismo político que ha hecho que todos sean tapaderas de los otros, porque hoy gobiernan unos, luego otros, y se tapan entre ellos para poder dar continuidad a estos proyectos. ¿Conoces algún político honesto? ¿Me puedes dar 2 nombres? Bueno, he reflexionado sobre eso. He conocido al doctor Salvador Nava en San Luis Potosí, que fue presidente municipal, Alejandro Gascón Mercado, que fue presidente municipal de Tepic, Nayarit, hasta donde yo sé, Andrés Manuel López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México, pero en general es un problema gravísimo
esa gran capacidad de los gobernadores en México para hacerse de recursos personales, grupales, familiares, y aún así van a votar por ellos. Pues bueno, encubierto por el PRI, AMLO dice por ahí, qué pena dan esos gobernantes inútiles. Pues sí, pena dan por ahí, pero sin que haya toda esa, sin que haya la acción ciudadana que evite que se realicen esas cosas. Y Granier, otro ratón bueno, veámoslo en Tabasco, todo lo que se robó Granier está procesado, ha tenido problemas judiciales, pero en el fondo simplemente pasan algunos años sujetos a esos procesos judiciales, salen libres y se quedan con la gran ganancia. Lo estamos viviendo en Jalisco, donde hay un escándalo por el presidente del Supremo Tribunal del Estado, Vega Pámanes de apellido, a quien han encontrado que tiene antecedentes penales, que robó, que mató imprudencialmente y que finalmente así llegó a ser el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco, y que a pesar de que tratan de quitarlo, se resiste y ahora ha pedido licencia, ya acepta que las cosas están difíciles y hoy pidió licencia, pero por 2 meses nada más. Espera que la memoria de los jaliscienses solo dure 2 meses y que en enero pueda regresar tranquilito como si nada, después de los festejos navideños, después del maratón Lupe Reyes, y regresar a lo mismo en un estado, Jalisco, donde la administración de la justicia es verdaderamente mafiosa y catastrófica. Julio, ¿qué pasa con Solalinde y sus fuentes? Bueno, pues ahí están pues Solalinde da algunos datos, ha dicho algunas cosas que algunas se las han dicho en secreto de confesión, y bueno, pues él aporta lo que hay, no es su obligación, no es detective ni es policía, plantea lo que sabe, a veces funciona, a veces no. Hoy vienes muy filudo, bueno, eso quiere decir que otras veces no, haré lo posible por ser fluido y filudo. Pero bueno, pues son algunas cosas. Atraparon o no a Javier Duarte, no lo han atrapado. La versión de que estaba en el rancho de Villaflores, en Chiapas, resultó falsa, según la Procuraduría General de la República, que acudió en virtud de esas versiones, revisó un rancho en Villaflores, Chiapas, y dijo que estuvo hasta las 4 de la mañana y que no encontró absolutamente nada. ¿Y dónde queda Erubiel Ávila? 24 horas después, claro, debe regresar el dinero. ¿De qué sirve que lo atrapen? Pues sí, los grandes abogados que hacen en busca del Estado de Derecho. No conviene atrapar ahora a Duarte, pues pareciera que los tiempos políticos los está administrando Los Pinos para ver en qué momento hacen aparecer en escena a Javier Duarte de Ochoa. Dicen que está en el Campo Marte. Bueno, pues versiones hay muchas, pero no hay nada confirmado. Aquí en Coyoacán el virrey es Mauricio Toledo, Chucho de corazón. Bueno, pues sí, lo estamos viendo que hay en las delegaciones de la Ciudad de México. Igualmente la corrupción es generalizada, no se ha podido exterminar, ni extinguir, ni reducir sustancialmente. Cambian los partidos, las alternancias, el turnismo, y sin embargo poco se puede hacer, porque lo que se necesita es una mayor participación de la sociedad, acción política, entender lo que es la política, no dejarse llevar por los discursos, las palabras o las posturas de ningún político, criticar, dudar, pero actuar firmemente. Salgamos a votar y a defender el voto. Pero ¿cómo? O sea, defender el voto solo se puede con movilizaciones reales. En Tlalnepantla, con Denise Ugalde, primero su padre y ahora ella. Kumamoto, otro experimento, le conceden iniciativas en el Congreso de Jalisco. Pues no sé, yo tengo una buena impresión del trabajo que realiza Pedro Kumamoto, el único o uno de los pocos candidatos verdaderamente independientes que llegó a una diputación local en Jalisco con lo mínimo de dinero, es decir, con lo que se permitía legalmente, y con una gran movilización, sobre todo de jóvenes de uno de los distritos de Zapopan, que es de la zona conurbada de la zona metropolitana de Guadalajara, evangelizando a la clase baja. Hacienda ya decomisó cuentas de Duarte. No, pues andan todavía ahí viendo de qué manera hacen
detienen o retienen o hacen algo respecto a los familiares, a los suegros, pero aún no hacen absolutamente ninguna cosa. Yo sí votaría por Kumamoto, dice la doctora Yepes. Julio, pero nosotros somos responsables por tolerar a esos políticos ratas, ¿no? Pues sí, es una corresponsabilidad. En los mismos términos en los que criticamos a los políticos, deberíamos de criticar también a los ciudadanos que no hacen nada para que cambien esos políticos y esa política. ¿Para qué votar con un tribunal amafiado? Pues sí, ese es uno de los puntos. Evidentemente el próximo tribunal electoral, que entra en funciones este jueves, creo, pues es amafiado, amañado y va a responder a los intereses de quienes los pusieron allí en ese lugar. ¿Ganaron los Cachorros por 9 carreras? Sí, ganaron 9-3 en un juego que estuvo dominado por los Cachorros sin ninguna duda, y ya veremos mañana en el 7º juego. Cada pueblo tiene a los políticos que se merece. Pues si es que los políticos no dejan de ser un reflejo de la sociedad. ¿Veracruz estará en quiebra? Pues sí, de hecho lo podemos ver así. Desvío millonario en salud de Oaxaca. Pasará el proyecto del nuevo aeropuerto, lo mismo que con la refinería de Calderón. Híjole, ¿tiene arreglo el país? ¿Para cuándo saldrá tu libro? Mi libro va a salir hasta después, por ahí de enero o febrero del año próximo. Con la editorial llegué a ese acuerdo y lo vamos a tener a principios del año próximo. Bolivia con Evo ha crecido su economía de manera sostenida. México necesita a AMLO para ver avances, algo así decía. Bueno, pues son algunas de las muchas informaciones que tenemos en este día. Veamos qué sucede, si el Instituto Nacional Electoral es capaz de hacer que Rafael Moreno Valle verdaderamente quite su publicidad, pero además, en el fondo, todo esto lleva una intención de ir desmontando las promociones electorales de los precandidatos, con una dedicatoria especial para López Obrador, porque también hoy debe haberse resuelto ya por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una solicitud para quitar un anuncio, un spot de Ricardo Anaya, el panista, por hacer demasiada promoción personal. En el fondo hay una intención de ir creando las condiciones mediáticas y emotivas de ánimo para suspender todo aquello en lo cual una persona a nombre de un partido esté haciendo propaganda que pueda ser interpretada como una campaña anticipada. Por ahí van las cosas en todos estos arreglos que se están dando rumbo al 2018. ¿Vas a estar mañana con Ciro? Sí, después de las 10 de la noche, no sé a qué hora en el programa que conduce Ciro Gómez Leiva, en Imagen Televisión, Canal 3, Canal 128 por cable. Ahí estaremos Juan Ignacio Zavala, Federico Arriola y un servidor en estos breves intercambios de puntos de vista que sin embargo permiten fijar algunas posiciones. Por ahí leí un comentario en el cual decía que hasta en Chicago hay espectaculares del presidenciable Moreno Valle. Ojalá que ganen las Chivas mañana, pues sí, ojalá que ganen las Chivas. SOS en Veracruz vivimos crisis de violencia e inseguridad en complicidad de autoridades. De hecho ya estamos en eso. Es bastante molesto ver tanta publicidad de Moreno Valle, al menos en Monterrey. Moreno Valle, Rafael Anaya y Margarita, así no ganará el PAN. Bueno, pues muchas gracias por toda su atención. Seguimos en contacto mañana aquí en estas videocharlas astilladas. Como siempre, un saludo y el agradecimiento porque estén aquí en este intercambio de puntos de vista. Hasta mañana.